vestimenta de espíritu. Casi todo el tiempo la paso en la carne, es una oportunidad de ser espiritual. Y estar compartiendo con ustedes, en esta ocasión con César, con Nancy, acá en la casa de los fantasmas, dijo el Alfonso, porque tenía miedo, que se quedó solo y no había nada. Era un tren como que pasaba y parecía tambalear. Bueno, vamos a ver hoy sobre este tema, ¿no? Las víctimas de León. Y el pasaje es muy conocido y está en 1 Pedro capítulo 5, y ahí vamos a mirar algunas características de las víctimas del león. Ahora, el león es un animal de la Biblia muy emblemático y va a tener distintas figuras. Es interesante porque cuando uno piensa en el león, generalmente estás ahí pensando en Jesús, que es el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, entonces es el león. Pero también cuando pensás en el león tiene como otra figura que es justamente el contrario, ¿no? Es el diablo, y ahí en 1 Pedro va a usar este animal. También es interesante revisar todos los animales de la Biblia. Nosotros cuando éramos jóvenes y adolescentes jugábamos entre los jóvenes al Tutti Frutti. Es un juego que no existe más, pero hacíamos un Tutti Frutti bíblico, ¿no? Entonces marcábamos animales, plantas, y entonces la idea era buscar algo que estuviera en la Biblia, ¿no? Y empezaba con la misma letra. Y después vas estudiando a partir de un juego qué es lo que descubrís, y descubrís, por ejemplo, que la serpiente, cuando uno piensa en la serpiente y dice, ¿a qué es sinónimo? ¿A quién representa la serpiente? Y uno inmediatamente piensa, es al diablo, ¿no? Es Satanás, tantas veces en la Biblia. Pero hay un caso en Juan capítulo 3 cuando la serpiente simboliza al mismo Jesucristo, ¿no? Y cuando el mismo Cristo le está diciendo a Nicodemo, cuando la serpiente sea levantada, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y la serpiente, de repente, que había sido todo el tiempo símbolo del diablo, ahora tiene una figura de Dios y un simbolismo del mismo Cristo. Pero en este caso vamos a ver el otro sentido, el sentido del león, en el sentido de que está representando al diablo, ¿no? Y en otra ocasión podríamos ver al león representando a Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo? Hagan un rugido los que están de acuerdo. Bueno, vamos a pensar en las víctimas del león. A mí me encanta ver los documentales de animales. Veo eso y veo fútbol, por supuesto, porque me gusta, pero también veo un programa que es de Investigation, Discovery Investigation de crímenes. No sé por qué tengo esa cosa mala en la cabeza y estoy pensando cómo matar y hacerlo de forma perfecta. Y también en los animales me gusta ver todo y aprender de ahí y tomar algunas figuras. Bueno, cuando pensás en las víctimas del león, yo te quiero que te imagines uno de estos documentales en donde estás en la sabana africana y ahí están toda especie de animales. Hay un animal que se llama el ñu, es muy parecido, es una vaca flaca ahí que está, es un regalo, es una comida que es un asado que va caminando y todos los depredadores se aprovechan del pobre ñu. Y también pensás en una manada de búfalos y ahí los leones cercándolos y tratando de comer, ¿no? De atrapar. Y tenés que pensar que el león en realidad no es solitario, ¿no? Hay animales que son solitarios, el leopardo es solitario, el chita es solitario, son animales que cazan solos, pero el león no lo hace solo, ¿no? Lo hace con todo un grupo, sobre todo de hembras. Las leonas son las más veloces y el león hace lo último, digamos, el último trabajo final en todo esto. Entonces yo te pregunto y quiero que ustedes compartan, y de ahí va a salir el estudio, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas del león? Pensad en el animal, ¿a quién se comen los leones? ¿No? Está ahí la manada de búfalo, ¿a quién se lo come? Al más chico, el pichón. Al más chico. Al más chico. Al más lento. El más débil, que está débil porque está enfermo. El que se aparta. El que se aparta de la manada. ¿Sí? El que está distraído, muy bien. Está con la compu, ahí el búfalo, está con el celular y
de repente tiene un mensajito y se da cuenta que toda la manada se fue y están todos los leones alrededor orando por la comida. Señor, gracias por este infeliz que nos diste, y se apartó. Bueno, todo eso está acá, ¿no? En este bosquejo, todo lo que ustedes, y el distraído también está acá, ¿no? Esas son las víctimas. En realidad podríamos descartar quizás el pichón, ¿no? Porque los leones no comen el chiquito, ¿no? Porque los leones son muchos para comer, ¿no? Cuando los leones son una manada de 10, pensar que no les sirve de nada comerse el búfalo chiquito, tienen que ir por algo más grande, ¿no? Y generalmente Satanás no va a ir por el recién convertido, ¿no? Porque ese es intensamente cuidado por el Señor, es recién nacido. Imagínate, vos nacés en la familia de Dios, recién recibís a Cristo, que es todo el cuidado ahí, ¿no? Él no va a dejar que Satanás te atrape, que te agarre, porque Él está cuidándote, preparándote para ser después. ¿Viste cuando el Señor le habla a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte. Ya habían pasado 3 años de ministerio que lo había discipulado. Bueno, ahora te pide, no cuando eras nuevo. Entonces pensá, Satanás no está interesado en el nuevo. Y es interesante ver lo que pasa con los leones, todo el margen que tienen los leones. Cuanto más grandes, cuanto más numerosos son, tienen un mayor margen de extensión de dominio, ¿no? en todo el territorio. El rugido del león se puede dividir en 3 partes, hay distintos rugidos del león, pero hay un rugido en realidad es un aullido territorial. El león al atardecer, cuando cae el sol, empieza a aullar como para decir a los demás leones, no a todos los animales, acá estoy yo. Y ese aullido recorre entre 8 y 9 kilómetros, está diciendo, no se acerque nadie, estoy yo, pero puede tener un dominio, hay manadas de leones que han tenido hasta 100 kilómetros de dominio, y entonces el león tiene que salir, circular por todo ese, le pasa 3 o 4 días sin volver a la manada, pero va rugiendo en todos los alrededores diciendo acá estoy yo. Y entonces si uno pudiera trazar con un compás a partir de este versículo, a ver, sí, ahí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces si yo entiendo cómo el león trabaja, ¿no? Cómo tiene su círculo ahí, su territorio donde trabaja, si vas investigando mucho sobre demonios, vas a descubrir que los demonios son territoriales, ¿no? Los demonios están destinados a territorios. Daniel habla en su profecía que cuando viene el ángel Gabriel dice, estuve peleando con el príncipe de Persia, es el demonio que tenía Persia. Y después tengo que ir a pelear con el otro, el de Grecia. Entonces hay demonios que están limitados a un territorio en donde Satanás les ha encargado un lugar, ¿no? Cuando Jesucristo iba a sacar al endemoniado de Gadara, los demonios del endemoniado, los demonios le ruegan, no nos envíe a otra región, ¿no? Entonces están diciendo son territoriales. Y el león también. Y entonces si desde el versículo 8 yo tomo un compás y en mi Biblia trazo y lo estiro 8 centímetros o 9 por el rugido que tiene el león y voy trazando desde ahí con un compás, voy a entender que ahí adentro mismo están las víctimas del león. Porque el león no va a ir a comer en otra parte, es su territorio, ¿no? Y todo el que entre ahí lo está esperando para comer. ¿Me seguís? Entonces estamos como entrando en un territorio enemigo. La verdad que ese mundo es propiedad del maligno, ¿no? Él nos ha quitado el mundo porque nos venció por el pecado. Ahora Cristo ha tenido una victoria diferente sobre él, pero él todavía está en la tierra y entonces quiere ejercer un dominio que en realidad no tiene sobre los hijos de Dios, pero sí tiene sobre el mundo. Estamos viviendo en su territorio. Por eso habla, por ejemplo, en las cartas a las iglesias, ¿no? Donde está el trono de Satanás, dice Jesucristo, donde está el reino de Satanás, ¿no? Estamos viviendo en su entorno y tenemos que cuidarnos porque acá van a aparecer en el capítulo 5 las víctimas del león. Bueno, vamos a ver cuál es la primera. Y nadie dijo
al búfalo viejo, ¿no? ¿Por qué no dijeron al viejo? En el búfalo viejo es uno de los animales preferidos del león, porque el búfalo viejo está creído, ¿no? Ya ha ganado tantas batallas, ¿no? Cuando los búfalos encaran al león, el león retrocede, ¿no es cierto? Y entonces esta es la primera víctima del león, el líder. Satanás no quiere el nuevo, Satanás quiere el líder. Satanás quiere los que están en el liderazgo, los que están encargados de célula, de la obrita, los pastores, los diáconos. Satanás quiere el líder, el león va a atacar al líder. Y entonces fíjate como dice ahí en 1 Pedro del 1 al 4, ruego a los ancianos, ahí está el búfalo viejo, ¿no? Que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es también para mí testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él va a gastar 4 versículos para decir que esto es de las cosas más importantes que uno tiene que cuidarse, ¿no? El león está interesado en el líder y se quiere comer al líder, porque si mata al líder, la manada está desorientada. Dios está en tu cuidado, pero el diablo está interesado en vos. Si estás liderando, si estás guiando a las personas, ¿no? Ahora, el líder acá, como lo muestra acá, ¿por qué el Satanás puede atacar al líder? Bueno, por lo que estoy leyendo en esos versículos es por una actitud y por un problema. Por una actitud y por un problema. Ay, me voy a otro. Bueno, la actitud es que está interesado, pero interesado mal, ¿no? Dice, ahí está interesado, por eso dice versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, haciendo que por el mismo empuje de la voluntad al hacer la obra de Dios, los demás en la manada se muevan. Y no forzándolos, ¿no? Como si fuera un jefe de una empresa, de una oficina, mandando. Dice, no por ganancia deshonesta, no por el dinero. ¿Ves? Está viendo acá una gran cantidad de personas que arman iglesias como si fueran kioscos y lo arman. Se levanta un negocio. Nosotros tenemos en la iglesia donde estamos hace más de 60 años, ahí en el lugar, 2 iglesias, una en una esquina y otra en media cuadra. O sea, ¿qué pasa ahí? Cuando no hay ética en cuanto al servicio, entonces vos te das cuenta que hay otra intención, ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. Es como cuando uno pone un negocio y el otro pone el mismo rubro al frente, ¿no? Si ustedes vieron cómo progresó Megatone, que hoy es Musimundo, lo hizo a través de Casa Risi. Es decir, Casa Risi tenía un negocio en un lugar y ellos se ponían enfrente. Y así le fueron sacando los clientes. Tenían que vender 10 pesos menos y ya está. Y hoy Casa Risi cierra y otros se parten. Bueno, ahí cuando no hay ética, cuando hay otros intereses y no las personas, es cuando el león le puede comer al líder. Perdió el verdadero interés. Tenía que estar interesado en las personas, no en lo que tienen las personas, ¿no? Y entonces cuando el líder empieza a pensar en el interés, que la ganancia que puede sacar de las personas, y cuando tiene un problema que es el señorío, o sea, se cree importante, ¿no? Es cuando el león se lo come. Cuando el búfalo se creyó, yo soy fuerte, yo ya le gané a un montón de leones y lo enfrento, le encanta el león, que venga, que venga, que venga, y en un momento no tenía se creyó, ¿no? Ya era viejo, ya no tenía la misma fuerza que antes, ¿no? Me pasa a mí que quise volver a correr y fui al Parque Sur y dije, bueno, voy a correr como cuando era joven, y lo hacía en 9 minutos toda la vuelta, y empecé a correr y corrí 20 metros y no daba más. Estaba totalmente destruido, ¿no? Era un búfalo viejo, ya tener que empezar a correr de otra manera no era la misma. Estaba creído que tenía cierta fuerza para hacerlo, ¿no? Y la primera vez, en dar la vuelta, tardé
casi 38 minutos antes que una cosa que hacía en 9. Y quizás eso nos pase, ¿no?, en la vida espiritual. Ya he ganado tantas batallas, he vencido tantas tentaciones y entonces de repente en esta es una tentación más y me la creo. Y cuando, como dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo es que dice la frase? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque cuando te la creíste, cuando pensaste, bueno, yo ya soy fuerte, ya estoy nada me va a hacer caer, ese es el momento en que podés caer. El león te come, quiere que pienses así. Y cuando hay señorío, cuando uno cree que es importante, que tiene un poder sobre las personas, que tienen que obedecerlo, que tienen que funcionar, ahí es el momento en que el león te come. Por eso Pablo, que podía ordenarles a ellos, Pablo, que tenía toda la autoridad de Dios para decirle: ancianos, hagan así, dice: les ruego, ancianos, yo también soy un anciano entre ustedes, y entonces les ruego que apacienten la grey con cuidado de ella, no por fuerza, sino por amor. No por lo que le puedan sacar, sino por lo que le puedan dar a las personas. E interesado en lo que pueda dejarle a las personas, no sacarle, no quitarle, sino dejarle. Que las personas que pasen al lado tuyo queden más ricas, que sean mejores personas. Es decir, dejarle algo tuyo y no estar esperando recibir de ellas, ¿no? Hay tengo tantos versículos, pero vamos a seguir. En la frase de abajo voy a poner hay un personaje, no me acuerdo el nombre, de uno de los que enseña en estos programas de televisión, enseña a trabajar con leones. Es un gringo, todo barbudo, parece un león también, todo sucio, anda con un bastón como un pastor, ¿no? No sé si lo vieron, callado. Y este se acerca, va caminando hasta donde están los leones, ¿no? Y te enseña, va diciendo qué hay que hacer con cada actitud, según el león, cómo hay que moverse, o pararse, o sentarse, o caminar, o dejar de caminar, o de repente si te ataca hacer un ruido, mostrarte grande, o sea, te va explicando cuál es la posición. Entonces yo quiero explicarte cuál es la posición. O sea, cuando estás en el liderazgo y te estás a punto de ser una víctima del león, ¿cuál es la posición que tenés que tomar? Y bueno, en este caso, tengo un versículo ahí. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Se está hablando de un hermano, ahí Timoteo, que estaba interesado en las personas. Y entonces pone la diferencia. Algunos están interesados en lo que ustedes tienen, en su dinero. Un hermano me contaba que anoche que fue a una iglesia y le pidieron el auto, porque había una profecía que le decía que tenía que dejarle el auto al pastor. Él se iba en bicicleta del patrón. Eso es una locura, hermano. Eso no puede ser de Dios. Y el interés debe ser en las personas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición que yo tengo que tomar como líder en la iglesia? Dice: entre vosotros, ¿no? Por eso dice en el pasaje ahí, como leímos, versículo 1: os ruego, ancianos, que están entre vosotros, entre vosotros. Es decir, tenés que estar entre la manada, tenés que tomar la decisión de ser uno más, ¿no? En Juan 1:14, hablando del mismo Señor, dice: se hizo carne, hablaba del verbo que se hizo carne y habitó, dice la palabra, entre nosotros. Se hizo uno más. Él no se glorificó, estuvo ahí en la montaña, venga, soy Dios, y no, entre nosotros. Él estaba entre los hermanos, él comía con ellos, él dormía ahí, él viajaba con ellos. Él estaba entre las personas. Y nosotros, si te toca, el Señor te llama al liderazgo, tenés que aprender a estar entre la gente. Tenemos una idea en el mundo de que el líder tiene que estar sobre la gente, ¿no? Hay una idea masoquista de estar debajo de la gente, soportar todo lo que pasa, te aplastan, es como Moisés cuando querías hacer todo, tener todos los problemas de todo y aguantarlo, no se puede. Tenemos que estar entre las personas. ¿Estás ahí? Bueno, el Romanos 8:8, ¿no? Para agregarle algo más.
tengo más pasajes, pero me queda muy poco tiempo. ...8:28... y sabemos que a los que aman a Dios... No sé por qué tengo esto. Bueno, no es ninguno de esos. Tengo anotado ahí, pero no recuerdo por qué. Creo que el león me ha comido la memoria. Bueno, el primero era al líder, el segundo es al liberal, ¿no? Versículos 5 y 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, el liberal va a tener lo mismo si vamos a ir poniendo una actitud que le funciona en contra, que le trabaja en contra, y un problema específico. Es indomable, ¿no? Es el rebelde, que no se sujeta a nada, ¿no? Yo recuerdo cuando era un adolescente que estaba en la iglesia y empecé a ir a la iglesia y quería cambiar todo de la iglesia. Si ponían los asientos así, yo lo quería poner al revés. Si había una cosa acá, la quería sacar. Si había un árbol, lo quería... Siempre cortaba árboles, no sé por qué. Pero esa actitud de no sujetarte a nada. Si el pastor decía que vamos a tal parque, yo decía, bueno, ¿por qué no vamos al otro? Y me llevaba gente. Era toda una actitud de rebeldía, ¿no? Y siempre tuve que trabajar. Dios trabajó en eso conmigo muchísimo. Cuando yo fui a estudiar la palabra de vida, ya era prácticamente copastor en la iglesia donde estaba y tenía 17 años. Y cuando fui a Palabra de Vida, yo dije, bueno, acá me van a poner como maestro y jefe de cabaña, qué sé yo, y me dieron un rastrillo y me decían, anda, junta hojas. Y entonces, cuando terminé mi cuarto año, todavía estaba juntando hojas. Y ese era el punto en donde Dios quería trabajar en mi vida y llevarme. Es cuando tenés un espíritu indomable, cuando sos rebelde, cuando no querés obedecer al liderazgo. Entonces, cuando no querés escuchar a Dios a través de tus pastores, de tus líderes, entonces estás a punto de ser comido por el león, ¿no? Entonces es lo que se come el león. Imagínate un búfalo que se revela y dice: yo lo hago a mi manera, yo me voy por acá, ¿por qué tenemos que cambiar de camino? No, allá están los leones, toda la manada se vuelve y dice: no, yo quiero ir para allá, ¿qué me importa? Yo soy así, siempre lo hago al revés, y se pinta el pelo de verde, ¿viste? Son todos negros, se pone de verde, que lo descubren más fácil. Yo soy diferente, yo soy a mi manera, y va con los guantes, estaba escuchando música, qué sé yo, y se lo come. Porque de repente quiso rebelarse a toda la idea de la manada y todo el orden que había. Y el orden está para protegerte, porque Dios quiere que aprendas a la obediencia y a humillarte delante de la autoridad que Él mismo puso para darte tu lugar en el tiempo que quiere. No es para que siempre Él va a darte otro lugar, otro momento. Y para poder trabajar contigo en el plan que Él tiene. Es un versículo, dice: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Ves? El rebelde está en un mal propósito, y el mensajero cruel, ese justamente es el diablo, ¿no? Proverbios 17:11, ese sí es de verdad. Bueno, hay dos pasajes. Primera Reyes, busquen uno, Primera Reyes 13:26 y otro Primera Reyes 20:36. A verlo y lo leen. 13:26. Oyéndole el profeta que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová te ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová que él te dijo. Bueno, hay muchas historias en el Antiguo Testamento de personas que se rebelaron contra Dios y literalmente los comió un león.
Había un profeta que tenía la obligación de volver por otro camino. Dios le dijo, bueno, cuando vuelvas, no te quedes en ninguna parte. Él se quedó a comer, lo invitaron a un asado y dijo, no voy a... Esto debe ser de Dios, porque es un milagro comer un asado. Y entonces si alguien te invita a comer un asado en este tiempo, pues eso es un milagro, y entonces debe ser de Dios, pero Dios me dijo que me vaya y no, debe ser de... Y él se quedó, y cuando terminó de comer, porque el león esperó que comiera, eso es el dicho vivo, y una vez que terminó de comer, salió, se lo comió literalmente un león, y cuando lo enterraron dijeron, bueno, este es el profeta que fue rebelde. Se lo comió un león. El otro pasaje. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león, y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Bueno, otra vez otro caso de una persona rebelde y las mismas consecuencias. O sea, nosotros en lo espiritual es igual. Ahí fue literal. Pero en lo espiritual es igual. Cuando somos rebeldes y queremos hacerlo a nuestra manera, cuando no queremos sujetarnos ni obedecer la voz de la autoridad de nuestros padres, de los líderes, del semáforo que está en rojo, del policía, del pastor, del líder, cuando somos rebeldes para todas las cosas, entonces estamos próximos a ser una víctima del león. ¿Cuál es la posición ahí que tengo que tomar? Bueno, la posición es bajo la mano, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Tengo que estar bajo la mano. ¿Ves? El líder está ahí entre la gente, y acá el que es un tanto liberal, indomable, tiene que aprender a estar bajo la mano. Estar bajo la mano es estar en sumisión. ¿Sabes que la palabra mansedumbre significa bajo la mano? Es decir, una persona mansa. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es bajo la mano de quién? Está bajo la mano del Padre. Él estaba sometido bajo la mano del Padre. Me impacta cuando él va a pagar, está cerca de pagar los impuestos y una persona le pregunta a Pedro, ¿tu Señor paga los impuestos? Y Pedro dijo, sí, no fue a preguntarle a Jesús, ¿va a pagar los impuestos o no? Sabía que era una persona que se sometía a la autoridad. Él estaba bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aprender a eso, a ser sumisos, a estar ahí, a ser mansos. Un animal es manso porque está acostumbrado ¿qué? A la mano del hombre. Por eso es manso. Y estos son los que han sobrevivido, ¿no? Un caniche como el que está acá. ¿Cómo va a sobrevivir según la evolución? Según la teoría de Darwin, el que iba a progresar el más fuerte, un caniche no tiene ninguna oportunidad en este mundo. Si no fuera un animal que se sujetó al hombre, se puso bajo la mano del hombre. Las ovejas, por ejemplo, no podrían progresar en un mundo porque si no se hubieran estado junto al hombre. El primer animal que se sujetó al hombre en la Biblia fue la oveja. Por eso cuando ves ahí que Adán y Eva tuvieron aquellos, y habla de los primeros hijos, aunque tuvieron mucho más, de Abel y Caín, dice uno fue pastor de ovejas. Así que fue el primer animal en sujetarse bajo la mano del hombre, y por eso progresó y se extinguieron los dinosaurios o animales mucho más fuertes. El yaguareté se está por extinguir, mucho más fuerte que una oveja, que tiene la mordida más fuerte de todos los felinos del mundo. Ese animal se está muriendo y la oveja sigue. ¿Cuál es la razón de su éxito? Se sometió bajo la mano del hombre. Y entonces nosotros tenemos que aprender a someternos bajo la mano de Dios. Ese es nuestro lugar, si nuestro problema es ser liberal. Pero Marta dijo al lento, ¿no es cierto? Si sos lento, el león te come, te quedaste rezagado, y entonces porque tenías algún problema, y entonces un chico, me acuerdo en la escuela dominical, lo enseñé de otra manera, pero igual el mismo tema, todos los chicos de los domingos, y los chicos, viste, te dicen de todo. Cuando le pregunté quién se come el león, uno de los chicos dijo al gordo. No, viste, claro, vio ahí hay un asado tremendo y el león dijo, a ese me lo tengo que comer. Y es verdad, porque el gordo ¿qué es? Es este, ¿no? Y el gordo es este. Y entonces
entonces va retrasado porque tiene mucho peso y se quedó. Ahora es interesante porque en la vida espiritual a veces el lento es la persona más flaca físicamente, pero es lento para las cosas de Dios. Y estamos hablando en un sentido espiritual, de ser lentos para Dios. Y cuando uno es lento para Dios es porque está pesado, está cargado de muchas cosas que no son las que tiene que cargarse. Y entonces ese peso le hace lento para las cosas de Dios. Siempre está ocupado. Generalmente es una persona ocupada. Generalmente es una persona delgada, porque tiene tantas ocupaciones y tantas cosas que hacer, ¿no? Es el lento, el que tiene un sobrepeso. Bueno, ahí vamos a ver la actitud, es inquieto y su problema es el sobrepeso. Bueno, tiene una gran inquietud, ¿no? Es una persona que está llena de ansiedad. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ese es el problema, la inquietud. Y hay varios salmos el salmo que va a decir la solución para esto, ¿no? Con la inquietud, uno tiene que confiar en Dios. Uno se carga de sobrepeso con muchas ansiedades, con muchas angustias, con los problemas. No, cuando uno es una persona depresiva, está cargada por demás del pasado. Si yo soy depresivo es porque estoy cargado mucho del pasado, de cosas de antes, de cosas cuestiones de problemas de familiares, con cosas que en realidad no pude hacer, y estoy pensando cómo no lo hice así, si lo hubiera hecho de otra manera, ya está, ya es el pasado. Y entonces me hice en una depresión, en una angustia, y está sobrecargado de mucho pasado. A veces la carga es la ansiedad y son los problemas del futuro, ¿no? La ansiedad. Entonces, una persona depresiva está cargada de pasado, pero una persona que tiene problemas de ansiedad está cargada de futuro, es decir, está pensando en lo que viene, qué voy a comer mañana y pasado mañana, y si me echan del trabajo, y si cambio de suegra. No sé si podés hacerlo. Y estás pensando, estás cargado de cosas que todavía no, y si me enfermo, cuando estás cargado de mucho futuro, eso te genera un sobrepeso de ansiedad, y por eso sos lento en las cosas espirituales. Ahora, el estrés habla de sobrepeso del presente, es decir, cuando estás cargado de mucho trabajo en el día tiene 24 horas, por eso el Señor dice, no os afanéis del día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Es la palabra en griego da la idea de un peso. Cada día tenemos un peso. Y si yo me cargo, y yo a ese día, que ya tiene un peso de por sí, lo que viene para ese día, le agrego lo del pasado y sobre todo cargo lo del futuro, ¿qué hace con la vida? Se rompe, ¿no? Yo trabajo en un frigorífico y vienen los camiones todos los días, y ahí tienen, según el tamaño, un número que dice la cantidad de kilos que puede llevar. Entonces imagínate un camión que puede llevar 10.000 kilos, y dice ahí 10.000. Viene el camión y el camionero dice, mira, yo tengo que venir mañana y pasado, ¿por qué no me pones 30.000 kilos? Así no vengo mañana y vengo pasado. ¿Entendés? ¿Qué ocurre con ese camión? Se rompe, ¿no? Se le va a romper el chasis, el eje se va a quebrar. Es decir, no puede seguir adelante, no puede hacer su viaje, está sobrecargado. No es la carga que tiene que llevar, no tiene la capacidad. Dios nos hizo para la capacidad de llevar el peso de un día. Un día. Entonces dice, no piensen en lo que viene, no se preocupen porque se van a matar, es decir, se van a poner un peso que no tienen que llevar. Dios nos ha creado para cada día. Señor, gracias, amaneció, es un hermoso día, voy a vivir, ayúdame a vivirlo, a terminar bien este día. Y entonces, cuando yo me cargo de mucha ansiedad, de mucho estrés, que es el sobrepeso del presente, y de mucha depresión, que es la angustia de las cosas del pasado, entonces termino siendo una persona lenta para Dios, lenta para Dios. Me hago un gordo en la obra, ¿no? Soy un lento, porque la inquietud de todos los problemas alrededor no me dejan seguir. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos tienen hambre, ¿no?
pero los que buscan a Jehová van a encontrar. Y en el Salmo 55, 22, dice ahí: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, ¿dónde tengo que dejar toda esa sobrecarga que tengo de angustia, de estrés o de ansiedad? Sobre Dios. Y es interesante la frase: echa sobre Jehová tu carga. No dice deposítala, es la idea de tirarla. Y cuando yo tengo un problema y lo llevo hasta Dios y digo, bueno, tengo un problema con mi hijo y una situación que está viviendo, digo, bueno, Dios, acá está el problema, y atendelo, ¿sabés? Te lo dejé ahí. Hay que tirarlo, es otra idea. Lo tiraste, lo soltaste, decís, ya está. Se lo dejé a Dios, no estoy revisándolo cada rato. ¿Y cómo va con el problema que te dejé? Ya está, lo tiraste. Y cuando vos tiraste algo ya no lo podés recuperar, se lo diste a Dios, ya está, ahí está. Ese es mi pasado. Perdono lo que viví, Señor, disculpame lo que no viví para ti, es mi pasado. Por eso dice en Hebreos: Él limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algunos no sirven al Señor por su pasado, porque están pensando en las cosas que no hicieron o que hicieron mal. Dice, dejalo a Dios. Dejárselo a Dios, Él te limpia para que puedas vivir el presente. Ahora, sacá el peso. Sacá el peso de la ansiedad, confía en que Dios te va a sostener, que Él va a proveer, que Él te va a ayudar, que Él quiere lo mejor para vos. Tirarle el futuro a Él. Y también cada día presentarte para no llegar al estrés, con tu día diario, con tu jornada. No le agregues cosas que no van. Todos solamente tenemos 24 horas. Y en ese tiempo, cuando estés liviano de esta sobrecarga, vas a poder servir a Dios. Y vas a descubrir que hay muchísimo tiempo para servir a Dios. Cuando hay disposición, cualquier momento, cualquier minuto es una oportunidad de servir a Dios. Yo trabajo todo el tiempo en un frigorífico, pero toda la mañana le digo a Dios, dame una persona para hablar de Dios. Y a veces me da 2, 3 personas. Pero esta es mi oración: dame uno. Porque yo tengo un día y quiero una persona. No quiero que pase ese día y llegar a la noche y decir, no le hablé a nadie, vivo con 700.000 personas en una ciudad de 700.000 personas. ¿Cómo puede ser que no le hable a una persona? Dame uno. ¿Vieron una película del soldado? ¿Cómo es que se llama? Hasta el último hombre, ¿la vieron? ¿Qué decía? Dame uno más. Dame uno más. Y salvaba a uno y después que su oración era: dame uno más. Dame uno. Esa es la oración que uno debe tener. Dame uno más. Amén. ¿Cuál es la posición que tiene que tener una persona lenta? No, tiene que estar sobre él. Por eso dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Adentro, sobre él. Ahora, está pensando en el pesado, y también se lo come al liviano, ¿no? El león está interesado también en el liviano. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad. Sed sobrios. Esa palabra, aunque muchas veces hay dos palabras. Cuando se traduce sobrio, una está referida justamente a lo contrario de ebrio. No estoy ebrio, estoy sobrio, ¿no? Estoy fresco, ¿no? Estoy de cara, dicen los mismos. Y entonces, esa es una de las palabras que aparecen. Pero acá, cuando habla de ser sobrios, en esta oportunidad está traducida una palabra que significa ser serios, es decir, tomarlo en serio, tomar las cosas en serio. Por eso ahí va lo del distraído, ¿no? El diablo se come al distraído. No sé, creo que le dijo Nancy, al distraído. Bueno, iría en esa parte, ¿no? Ser serio, o sea, es de verdad.
A veces cuando uno habla del león que viene a comer, dice, es un cuento más de la iglesia, a veces es un cuentito. No, de verdad, es serio. Es serio. Está pintado con una figura, pero es de verdad, el león, el diablo es real. Y una de sus tácticas más eficientes es hacernos creer que no existe, que no está, que es un dibujito animado, que es una caricatura, que es algo para reírse, que no es serio. Que está disfrazado con esa cola en punta, a veces ese tridente ahí con ese tenedor tan grande, qué cosas puede comer. Y entonces pensás en lo ridículo que es y se aparta de la figura que en realidad es el ser más precioso. Dice la Escritura, acabado de belleza y sabiduría. Dios puso más sabiduría en Satanás que en cualquier otra criatura, puso más belleza en él que cualquier otra criatura que él haya creado. Acabado, terminado, le di todo. Pero nosotros creemos que es un ridículo diablillo, ¿no? Un diablillo mágico, Flanders, no sé. Y nos reímos y hasta algunos se atreven a pesarle la cola al diablo y van los profetas y estos apóstoles y le pisen, venga, písenle la cabeza al diablo y déjenme su diezmo. Y le saltan arriba, ¿qué? ¿Es un juego? No, es serio. Sed sobrios. Sed sobrios y velad. Pero vivimos en una sociedad donde el problema es la irresponsabilidad y justamente la sobriedad. No somos serios en cuanto a Dios. Creemos que de Dios se trata de una hora de servicio en la iglesia o de escuchar su palabra y hacer sus canciones. Esto es serio, es un asunto de todos los días. Es un asunto de cada minuto de nuestra vida. Y cuando no lo tomás con esa seriedad, entonces estás pronto. Cuando perdés la seriedad en cuanto a las cosas de Dios, el león te come. El león te come. ¿Por qué te distraes? Porque te vas a ir por otras partes creyendo que, bueno, ya está todo hecho, ya no es tan importante. No era tan así. Era un pecadillo, gilillo. No era tan un pecado. Porque cuando, claro, antes era espiritual era un pecado y ahora es un pecadillijillo, es chiquitito. Mirá que Dios se va a interesar. ¿Ves? Ahí perdiste la seriedad. Vivimos en una sociedad que es light, todo es liviano y hasta los creyentes son livianos. Y hoy vivimos en iglesias que son livianas. Hasta en la doctrina, desde la doctrina hasta todas las cosas, nada se vive de verdad, nada se siente, nada se expresa con seriedad. Ningún trabajo se va tomando en serio. Se han escrito libros, ha llegado un escritor a la iglesia bajando la vida espiritual a la mediocridad. Es decir, podemos ser mediocres y todavía ser cristianos. Es interesante. Fue a nuestra iglesia. Y cuando bajó al púlpito le dije, estoy en contra de todo lo que dijiste. Se puede vivir de una manera bien. Se puede ser espiritual. Se puede ser serio en las cosas de Dios. Pero claro, estamos viviendo en una sociedad así, todo es light, ¿viste? Y podemos ser, nos tomamos la licencia de ser livianos. Tengo un versículo, Sofonías 3:4, sus príncipes son leones rugientes. Fíjate, sus príncipes son leones rugientes, sus profetas son como livianos. Entonces los líderes de ahí se lo comen, son leones rugientes. ¿Por qué? Porque somos livianos. Porque no tomamos en serio a Dios. Hombres prevaricadores contaminan el santuario falsificando la palabra de Dios, diciendo que la palabra dice lo que no dice. Vengan, sean prósperos, tengan sanidad. Viernes resucitamos muertos. Martes hacemos caminar paralíticos. ¿Ves? Está toda una publicidad, son mentiras. Y hemos rebajado la palabra de Dios. Podemos vivir en la iglesia y también pecar. ¿Ves? Están bajando los niveles de la vida espiritual. Vivimos en una sociedad light y eso ha llegado a la iglesia. Podemos entrar en la iglesia y seguirnos después a los boliches. Está todo bien. Y entonces cuando alguien vive así, sin seriedad, está pronto a caer. ¿Cuál es la posición? Bueno, ahí dice velad. Cuando está hablando de velar, habla de que alguien se queda despierto, que está atento, que está parado, está vigilante, está parado. No está sentado
en una mesa con una vela esperando que llegue. No, él está parado, es un vigilante. Y entonces tiene que estar de pie. La posición es estar de pie. Es estar atento para que el león no me sorprenda. Ahora, hay uno más, dos más todavía. Al lindante. Te pongo así porque te lo quiero hacer todo con él, nada más. Pero es el que vive en el borde. Alguien dijo el que se aparta, ¿no? El que se aparta del grupo, bueno, ese se lo come el león. Es el lindante, el que está en los bordes de la manada. El león no puede comer en el centro de la manada de los búfalos, ni en el centro de la manada de los elefantes, porque ahí ponen los más chicos. Ahí ponen justo los bebés, los recién en el medio. Y entonces, ¿qué se come el lindante? ¿No? El que está en los bordes, porque ese es el que se puede quedar solo. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Está pasando el tren. ¿Qué tren? Tiene una actitud independiente, ¿no? Él lo hace a su manera. Y tiene un problema, la soledad, ¿no? Nosotros no podemos ser cristianos solos, ¿no? No hay un cristiano que pueda hacerlo en la soledad, desde mi casa, desde la computadora. Nosotros ahora tenemos todos los mensajes en vivo por internet, pero la idea es que las personas que están enfermas, las que están postradas, los que están en cama, puedan seguir la predicación. Pero algunos que están sanos tienen la proyección en vivo y ellos son vivos también, se creen, ¿no? Porque se quedan en la casa y dicen, yo lo sigo por internet. No es así. Necesitamos del otro, necesitamos interactuar, relacionarnos con las personas, rozarnos con las personas. Vos decís, pero hay personas difíciles. Bueno, la persona difícil es la que te va a hacer más suave, ¿no? Cuando vos querés alisar una madera, ¿qué es lo que le pasás? ¿Algo suave o una lija? ¿No? ¿Y la lija cómo es? Es áspera. Las personas ásperas te van a hacer más suave. Ves el contacto con las personas, con otras personas, la interacción te van a hacer más como Cristo. Necesitamos el uno del otro. De hecho habla Corintios capítulo 12. No necesitamos. Ninguno le puede decir a otro miembro, no te necesito. Es una palabra que no va en la iglesia. Todos nos necesitamos. Necesito de ustedes, de sus oraciones, de su consejo, de su exhortación, de su ánimo. Los necesito si ustedes a mí, ustedes se necesitan entre ustedes. Estaba hablando con Santiago, ahora fui a visitarlo anoche y él decía, yo quisiera ir otra vez al taller del maestro. Le digo, no necesitas ir al taller del maestro, porque el taller del maestro no va a ir contigo. Vas a salir de la tranquera y se terminó, otra vez estás solo. Acá tenés tu iglesia, estás cerca, Dios te puso a 10 kilómetros, a 4. Ahí están los hermanos, está Rubén, está César, está Lucas. Podés hablar con ellos, juntarte, salir a predicar. ¿Ves? Ahí están. Esos son tus hermanos. No tenés que quedarte solo porque la soledad te va a entregar al diablo. La primera vez que Dios habla de algo que no es bueno es ahí en el Génesis capítulo 2, versículo 8, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Decirlo de la mujer y es igual. O sea, no podemos estar solos. Necesitamos de la compañía de alguien. Incluso la profecía de Dios de la salvación no vino cuando eran uno, vino cuando eran dos. Algunos dicen que Cristo hubiera venido si hubiera un solo persona pecador en la tierra. No es así, vino cuando eran dos. Cuando ya los dos habían pecado, vino la promesa. ¿Ve? Nos necesitamos. Mejores son dos que uno, dice en el libro de Eclesiastés. Porque se van a cuidar mutuamente, porque van a tener mejor rédito de las ganancias, porque se van a calentar mutuamente. Nos necesitamos porque si uno cayere no quedará postrado, el otro lo sostiene, Dios te sostiene, pero tu compañero te sostiene también. Nos necesitamos unos a otros. Por eso dice ahí en el versículo 8, sed sobrios y velad. Le está hablando en plural, ahí está hablando al grupo. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, y fíjate la palabra, ¿a quién devorar? Ahí ya quedó uno solo. ¿Ves? El león trabaja así, hace con la manada que se dispersen, que empiecen a correr. Hay un pasaje en Jeremías que habla justo de cómo trabaja el león. Está en Jeremías capítulo 50, después léelo. Y ahí va moviendo toda la manada hasta que uno queda solo. Y a ese se lo come. Por eso dice, sean sobrios, le está hablando a todo el grupo, porque él anda buscando a quién es que se separó. A ese se lo come.
Hay un pasaje que leyó, creo que Nancy dice, porque por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te irá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Ahora, es interesante porque esta segunda parte del versículo 36 no tendría que existir. El profeta le dijo al muchacho, mira, cuando te apartes de mí, te va a comer un león. ¿Y qué hizo el pibe? Se apartó del profeta y ¿qué pasó? O sea, cuando nos apartemos de la manada, nos va a comer el león, no hay otra oportunidad. No puedo ser un llanero solitario, no puedo vivir a mi manera y ser espiritual con mi Biblia solo, en mi casa y mi oración, no puedo. El león me come. Ahora, si el profeta me hubiera dicho a mí esas palabras, mira, cuando te apartes de mí te comerá un león, yo no lo dejo más al profeta. Se va a la casa a comer, yo me voy con él. Se sienta, yo también me siento. Dice, no hay comida, yo digo, no me importa. Se va a dormir, yo duermo con él. Tiene una esposa, dice, no duermas conmigo. Bueno, duermo abajo de la cama, pero no te dejo. Donde vas a trabajar, voy con vos. Dice, ¿por qué? Porque si me aparto, me come el león. Ahora este pasaje no tendría que terminar así, pero el pibe se apartó. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos apartamos del grupo y creemos que podemos solos. El león nos termina comiendo. Pero hay situaciones en las que vas a estar solo, pero no en soledad. Es decir, hay situaciones en las que los hermanos no van a estar cerca. Le pasó a Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, 16 y 17, dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Vamos a leerlo porque es interesante. Ya me pasé de la hora, pero me entregó tarde lo voy a culpar a ustedes. Primera Timoteo, en segunda Timoteo 4, dice 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Él tenía que presentarse delante del juez. Y los hermanos de la iglesia ninguno lo acompañó, tenían miedo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado ¿de qué? ¿De la boca del león? Solo no podía. Y si bien uno sabe que estaba acompañado por Dios y sabe que Dios te acompaña, ahí le está hablando de una presencia tangible. Dios, el Señor se puso a mi lado diciendo, mira, si no somos dos no podés. Si no eran dos no hubiera predicado, si no eran dos no hubiera habido salvación en aquel lugar. No hubiera sido efectiva la palabra, necesitaban ser dos, si no había ningún hermano, Dios se presentó ahí y Él estuvo a mi lado. Porque si no estamos juntos, el león nos come. ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición es al lado. Ahí tenía el versículo que dice. Al lado. Él se puso al lado. Por eso el Señor nos mandó de predicar de dos en dos. No lo dijo uno, de dos en dos. Porque necesito del otro que me ayude. Y ahora, el último es el lastimado. Allá, como dijo el hermano, cuando está débil, cuando está lastimado, estás pronto para ser una posible comida del león. Dice, al cual, versículo 9, 1 Pedro 5:9, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ves cuando estás lastimado, cuando estás sufriendo, cuando estás herido? Estás lastimado por una actitud de un amigo, de un hermano, de la pareja, de lo que fuere, de alguien en el trabajo que te trató mal, estás herido, estás próximo a crear una raíz de amargura o un rencor o planear una venganza. A mí me encantan las venganzas porque veo el Discovery y todas esas cosas.
Y entonces ahí estás pronto a que el diablo te agarre, ¿no? Porque estás lastimado, porque estás enfermo, decir Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad tan crónica, tan terminal? Y entonces estás muy débil y estás próximo a ser una posible víctima. Ahí en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, hay una canción, no sé si la conoces esa, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y después, ¿cómo dice? Nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Dice, la canción está pasando lo que está en el medio, ¿no? Es como si compras una hamburguesa y te comes los dos panes, y queda todo lo del medio ahí. Y lo del medio es lo que tiene las proteínas y el poder, ¿no? Te compras el pancho y tirás, dejás el fiambre y te dice, qué rico el pan, ¿no? Y dejaste todo lo otro, o la salchicha, te tirás. Y en el medio, la canción se olvidó del medio. Y en el medio dice, hasta que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a sufrir, pero un poco de tiempo. Va a haber sufrimiento, pero va a terminar. Va a haber sufrimiento, pero estamos con el Señor. Y es diferente. ¿Ves? Entonces, no tenés que pensar que sos el único. Por eso dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos en todo el mundo. No sos el único. Este problema de estar lastimado te crea inseguridad y el sufrimiento de pensar que sos el único. Y ese es un gran problema, porque cuando compartís tu problema descubrís que hay personas que también lo tienen. Entonces le está pasando lo mismo a muchos. Y vamos a padecer, decir, no es solamente con vos. Yo tengo algo, no esté mal, no se lo deseo a nadie. Ya lo tienen los otros, no se lo desees. Estamos pasando las mismas cosas. ¿Me amará Dios? Si uno tiene con estas preguntas, Job capítulo 13, 24 dice, ¿por qué me cuentas? Por tu enemigo ve, entran las dudas y ahí el león puede comerte. Pero no hay un sufrimiento más grande que el del mismo Cristo. Algunos dicen, estoy viviendo un calvario. Qué error decir eso, no saben lo que es el calvario. Porque el calvario expresa todo el dolor de un dolor diferente, ¿no? Nosotros cantábamos recién la canción de Evan Kraft, que dice en una parte, llevaste tú mi cruz. Eso no es real, ¿no? Porque Juan dice, llevando su cruz, ¿no? O sea, la cruz que llevó Jesús era la que resumía, tiene en sí todos los pecados de todas las personas. Él no llevó mi cruz son mis pecados, mi problema. Él llevó la cruz de todos. O sea, nunca, si yo llevo la cruz que llevó Jesús, me aplastaría, ¿no? Porque es una cruz que resume todas las cosas, todos los pecados de todo el mundo. Nadie puede llevar esa cruz, solamente Él. Por eso no podemos entender el sufrimiento que Él tuvo. Nosotros cantamos en la iglesia, llevaste tú la cruz. Esa es la tuya. La que nadie más puede llevar. No era la mía, era la que Él eligió. Ahí estaba mi pecado, sí, pero estaban los de toda la humanidad. ¿Entienden la diferencia? Por eso siempre cuando se habla de la cruz del caballo, es de su cruz, no de mi cruz. Y cuando hablan los evangelios de llevar mi cruz, habla de mi voluntad, entregar a Dios, de aceptar mi muerte para Él. Es diferente. Salmo 22 es el salmo que habla acerca de Jesucristo. Salmo 22, versículo, están todos los sufrimientos ahí. Pero en el versículo 13 dice, hablando de los enemigos que estaban alrededor de la cruz, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiendo, ¿no? Estaban aprovechándose de que él estaba sufriendo. El Salmo 10 dice, versículo 9, acechan en oculto como el león desde la cueva, acechan para arrebatar al pobre, trayéndolo a su reino. El Señor va a hablar de que están ahí alrededor de él, pero en el versículo 21
22, 13 y 21 dice: sálvame de la boca del león. Sálvame de la boca del león. Jesucristo ahí de la cruz, ¿no? Es el salmo que habla de la cruz. Sálvame de la boca del león. Seguramente esa era la oración de Daniel en el foso. Sálvame de la boca del león. ¿Cuál es la posición que tengo que tomar? Bueno, de rodillas. Cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos, la posición frente a esta amenaza que puede devorarnos, que es el diablo, es estar de rodillas. Jesucristo estaba sufriendo como nunca, pero prefirió orar. Y en todas sus expresiones Él va a pensar en los demás antes que en Él mismo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en la cruz sufriendo, ve a la madre, ve a Juan y dice: ahí está tu hijo, y ve el sufrimiento de ellos. Pierde el hijo y Juan pierde el amigo. Ahí está tu mamá. Y él está pensando y entendiendo la necesidad de otros y dice: sálvame de la boca del león. La posición es estar de rodillas y poner más intensamente la oración como prioridad de la vida. Cuando nos amenaza la enfermedad, el fracaso, el dolor, las heridas de los pares y de los familiares, solo quedan las rodillas, ¿no? Le contaba yo a César un problema con mi hijo, y él me decía: ¿qué vas a hacer? Y voy a orar. Y él decía: y eso va a ser suficiente, es el lugar que tengo que estar. Porque ante el sufrimiento solamente me queda estar de rodillas para expresarle a Dios mi angustia y decirle: líbrame de la boca del león. Amén. Amado, te damos gracias por esta mañana, gracias por la fiesta que podemos tener alrededor de tu mesa. Bendice tu palabra y haznos aptos para vivir la vida de una forma digna.